Estructuras Invisibles, el podcast que mira lo que los datos muestran, pero el sentido común prefiere ignorar. Imaginemos una carrera. No sé exactamente de qué distancia y la verdad no importa. Lo que importa es que hay una meta clara y dos personas que quieren llegar. Una de ellas va en bicicleta, la otra a pie. Una lleva zapatillas, la otra corre descalza sobre las piedras. Una largó kilómetros más cerca de la meta y la otra lleva días sin comer. Cuando la carrera termina, la segunda persona no llega, y entonces ocurre algo notable. Todos, incluyéndola, concluyen que el problema fue su falta de esfuerzo y compromiso. El fracaso como culpa individual es un juego que nunca es individual. Esto que acabo de describir no es una fábula, ni una rareza estadística. Es el mecanismo cotidiano de un concepto que todos usamos, que casi todos defendemos y que muy pocos cuestionamos. La meritocracia. Y este episodio trata exactamente de eso. La meritocracia es la idea de que las posiciones sociales más valoradas, más remuneradas, más prestigiosas, se distribuyen según el talento y el esfuerzo demostrado por cada persona. Sin favoritismos, sin herencia, sin suerte, solo mérito. En la superficie suena razonable, casi admirable. ¿Quién podría estar en contra de que el esfuerzo valga? El problema no es el principio. El problema es la trampa que viene oculta en el paquete. La suposición de que las condiciones de partida son equivalentes para todos. Spoiler alert, no lo son. Nunca lo fueron y la evidencia lleva décadas diciéndonoslo. Una encuesta de la OCDE en 27 países demostró que el 60% de las personas cree que el esfuerzo es esencial para llegar lejos, pero solo 1 de cada 5 piensa que es el único factor. El resto reconoce que el privilegio, la suerte, el contexto también pesan. Lo sabemos, simplemente elegimos no mirarlo de frente. Esa brecha entre lo que sabemos y lo que elegimos creer es exactamente el territorio que hoy vamos a explorar. En 2021, el sociólogo Jonathan Mix publicó un análisis de 25 años de datos internacionales que contiene uno de los hallazgos más incómodos de la sociología reciente. Encontró que cuanto más desigual es una sociedad, más creen sus habitantes en la meritocracia. No menos, más. Es decir, en los países donde las estructuras son injustas, donde las brechas son más brutales, la gente tiende más a explicar su propia posición como resultado del mérito individual y a explicar la posición de los demás de la misma manera. El sistema no solo produce desigualdad, produce la narrativa que la justifica. Y esa narrativa hace que la desigualdad parezca natural, casi inevitable, casi justa. Si el sistema es meritocrático, entonces yo merezco mi fracaso y vos mereces el tuyo. Una vez que internalizamos esto, el reclamo colectivo se vuelve difícil, casi vergonzoso. ¿Para qué pedir justicia estructural si el problema soy yo? Vayamos a los mecanismos concretos, porque la meritocracia no falla por azar, falla de maneras muy específicas y predecibles. Mecanismo 1. El capital cultural. Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, el más citado del siglo XX, mostró algo que suena simple pero tiene consecuencias enormes. El sistema educativo no evalúa inteligencia en abstracto. Evalúa un tipo específico de saber, de lenguaje, de seguridad al hablar, de referencias culturales. Y ese tipo de saber no se enseña solo en la escuela, se hereda de la mesa familiar, en los libros de la casa, en los viajes, en las conversaciones de los adultos alrededor. El chico que crece oyendo hablar de posgrados y entrevistas laborales no es más inteligente que el que creció sin ese vocabulario. Simplemente llega al sistema con un código que el sistema reconoce como válido y lo premia por eso. No es por mérito, es su punto de partida. Mecanismo número 2. Las redes. Imaginemos dos profesionales jóvenes. Mismo título, mismas calificaciones, misma carrera, pero uno es el primero de su familia en graduarse. El otro creció rodeado de profesionales del sector en el que ambos quieren trabajar. ¿Están en igualdad de condiciones cuando buscan empleo? La respuesta obvia es no. La meritocracia como sistema de evaluación no ve las redes, ve el currículum y aclara que el resultado fue justo.
Mecanismo número 3. La amenaza del estereotipo. Steele y Aronson lo documentaron en los 90 con un experimento que sigue siendo referencia. Cuando a estudiantes de minorías raciales se les recuerda el estereotipo negativo asociado a su grupo antes de un examen, su rendimiento cae. No porque sean menos capaces, sino porque la sola conciencia de ser evaluados bajo esa lupa consume energía cognitiva, genera ansiedad, interfiere. La meritocracia no corrige eso, lo ignora y luego interpreta el resultado como evidencia objetiva de la capacidad del examinado. Todo esto se agudiza en el mercado laboral actual. Un estudio publicado en 2024 en The Review of Economic Studies llamado Meritocracia Superficial documentó algo que probablemente ya intuimos. Aunque el bajo rendimiento de algunas personas podría explicarse perfectamente por las condiciones adversas en las que operaban, los observadores externos tendían a responsabilizar a los individuos de sus resultados, no a las condiciones, a los individuos. Estamos dispuestos a ignorar el contexto para sostener la narrativa del esfuerzo. Porque si el contexto importa, entonces el sistema tiene responsabilidad. Y si el sistema tiene responsabilidad, entonces hay algo que cambiar. Y cambiar las cosas es mucho más incómodo que pensar que cada uno recibió lo que se merecía. Dato de la OCDE de 2021. Las personas que perciben la movilidad social como más posible son, simultáneamente, las menos dispuestas a respaldar políticas redistributivas, a más fe en la meritocracia, menos apetito por reformas. La creencia no es inocente, tiene efectos políticos concretos. Nada de lo que hemos dicho hoy significa que el esfuerzo no importa, importa y mucho. La dedicación, la persistencia, el trabajo hacen la diferencia, esto es real. Lo que dijimos es que el mito meritocrático, la versión que borra el contexto, que ignora la herencia, que hace invisible el privilegio y culpa al individuo de su posición, esa versión específica hace daño. Y hace daño porque impide ver con claridad, porque transforma la desigualdad en destino personal, porque convierte la injusticia estructural en fracaso individual, porque disciplina a quienes se preguntan si el juego está arreglado desde el principio. La meritocracia, en su versión mito, no describe el mundo, lo justifica. Reconocer esto no es rendirse, es el primer movimiento necesario para pensar en términos que hagan posible algo mejor. Esto fue Estructuras Invisibles. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó con vos, te generó preguntas o simplemente querés seguir pensando el tema, te dejo en la descripción del episodio las referencias académicas completas, el resumen del episodio y algunas preguntas para seguir conversando. Y si alguien en tu entorno todavía sostiene que el que no llega es porque no se esfuerza lo suficiente, tal vez este episodio sea una buena excusa para hablar. El juego no está nivelado, y verlo es un comienzo. Hasta el próximo capítulo.